Camera Raw es un filtro incluido en las versiones recientes de Photoshop que nos permite modificar imágenes en formatos crudos originados en cámaras fotográficas profesionales y semiprofesionales y en otro tipo de formatos más comunes como por ejemplo JPG, TIFF, etc. Vamos a ver cómo podemos abrir imágenes en este filtro, tanto imágenes en formatos crudos como una imagen JPG. Aquí tenemos en Photoshop abierta una imagen JPG. Vamos a ver dos formas de aplicar el filtro. La primera es la forma, digamos, incorrecta o menos conveniente de aplicarla. Tenemos abierta aquí la imagen, vamos a el menú filtro, filtro de Camera Raw. Se nos abre el filtro, hacemos las modificaciones que deseemos, por ejemplo eso, damos clic en aceptar y allí la tenemos aplicada a la modificación que acabamos de hacer. Sin embargo, esta es una aplicación destructiva del filtro. ¿Por qué? Porque vemos que afectó a la capa fondo y por lo tanto ya no contamos con la información original que teníamos de la imagen. Si hacemos control alt Z para volver atrás un paso, perderíamos la información del filtro que acabamos de hacer. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la forma adecuada de hacer esto. Vamos aquí a la ventana historia y voy nuevamente a la imagen recién abierta, JPG. En la ventana capas me posiciono sobre la miniatura de capas, doy clic derecho y convierto en objeto inteligente a esta capa. Ahora sí voy a filtro, filtro de Camera Raw. Ahora, por ejemplo, aplico todos los ajustes que desee. Y ahora vemos que nos aparece la capa y debajo nos aparece el filtro que acabamos de aplicar. Yo puedo quitarle visibilidad al filtro mediante este icono o mediante este otro. No solo eso, puedo eliminar el filtro, doy un clic donde dice filtro de Camera Raw y lo arrastro a la papelera y de esa forma lo habré eliminado. Hago control alt Z para deshacer esta última opción. Tengo más opciones incluso. Si doy un doble clic aquí puedo modificar las opciones de fusión del filtro mediante este desplegable. Y dando doble clic en filtro de Camera Raw, puedo modificar el filtro como lo desee y vemos que se aplica nuevamente. Insisto en que quitándole visibilidad aquí, volvemos a la imagen original. Por lo tanto, esta es una forma no destructiva de aplicación del filtro y es la forma más adecuada de hacerlo en formatos no crudos de imagen, o sea, JPG, TIFF, etc. Ahora vamos a ver cómo aplicar Camera Raw en una imagen originada en una cámara fotográfica. Vamos a la carpeta que contiene esta imagen. Esta es una imagen CR2. Doy un clic derecho, selecciono abrir con Adobe Photoshop. Va a abrir la imagen directamente en Camera Raw. Voy a modificar, hacer las modificaciones que desee. Vamos a, por ejemplo, exagerar esto. Y aquí tengo distintas opciones, aquí abajo. Hecho, cancelar, abrir imagen y guardar imagen. Si yo doy un clic a hecho, lo que va a hacer Camera Raw es guardar de forma inalterada el archivo CR2, pero crear un archivo nuevo con el mismo nombre que el archivo original, en este caso paisaje-campo, con otra extensión XMP
que es el que va a contener los ajustes que he hecho. Voy a dar un clic en hecho. Vemos que nos cerró esta imagen. Ahora nuevamente voy a la carpeta en donde está el archivo y vemos que tenemos el archivo original CR2 tal cual estaba, sin ningún tipo de alteración, y me anexó este archivo que se suele llamar sidecar, que tiene el mismo nombre que el anterior, está en la misma carpeta que el anterior y tiene la extensión XMP, que es el archivo que tiene las modificaciones que yo hice con Camera Raw. Ahora, si doy un clic derecho, abrir con Adobe Photoshop, me va a abrir con el ajuste que hice anteriormente. Ahora modifico, por ejemplo, este ajuste. Si doy nuevamente un clic en hecho, nuevamente doy clic derecho aquí, abrir con Photoshop, vemos que lo que está haciendo es interpretando los ajustes que hice a través del archivo XMP. Esta otra opción, abrir imagen, lo que nos permite es abrir la imagen en Photoshop para seguir trabajando en ella. Es decir, si nosotros hacemos ajustes en una imagen en un formato crudo y damos por concluido el trabajo, lo conveniente es dar un clic en hecho para que guarde esos cambios en un archivo sidecar con la extensión XMP. Si queremos continuar trabajando con la imagen pero en Photoshop, damos un clic en abrir imagen. Nos va a abrir la imagen con los cambios que hicimos en un archivo XMP, pero nos va a permitir seguir trabajando en ella en Photoshop. Y si damos un clic aquí en guardar imagen, lo que vamos a hacer es poder guardar esta imagen con otro formato, por ejemplo PSD de Photoshop, TIFF o JPG. Si quisiéramos eliminar todos los ajustes que hicimos en la imagen para poder volver a lo que era la imagen cruda original, voy a dar un clic en cancelar aquí para cerrar. Voy aquí a donde está mi archivo, selecciono el archivo XMP donde están los ajustes y lo elimino. Ahora al dar clic nuevamente a abrir con Photoshop, me va a abrir el archivo original sin ningún tipo de modificación.